Y así terminamos esta épica escultura de Shadow. ¿What? Una épica escultura. Una épica escultura. Te voy a... Dale like a este video si quieres que Shadow se detenga. Bien, lo hemos logrado. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Nuestra anterior escultura obtuvo 140,000 likes. Por lograr esta increíble hazaña, les traigo cómo hacer a Shadow the Hedgehog. Y si este video llega a 50,000 likes, haremos otro personaje del universo Sonic como Silver, Amy o Knuckles. Así que dale me gusta a Shadow para seguir con esta racha de esculturas del universo Sonic. ¡Comenzamos! Para esculpir suelo usar palitos de madera, una barra de silicón y cúter. También usaré alambre de aluminio y pinzas para manipularlo. Necesitaremos dos pequeñísimos tornillos, un destornillador, una regla rígida o de metal, una pequeña tabla, esmalte de uñas transparente. Hoy usaré algunas cosas diferentes como este plástico transparente, también pinturitas lavables, no tóxicas, no tóxico. Claro, un pincel para usar la pintura, un lapicero de gel blanco y un marcador metálico. No puede faltar un recipiente con agua para remojar tus dedos de forma elegante. Y por último, papel aluminio. La plastilina que usaremos serán rojo, naranja y amarillo, blanco, negro y durazno. ¿Son pocos? Bueno, puedes usar más amarillo. Formaré la estructura de alambre y basándome en anteriores esculturas como Sonic X, formaré las piernas que tienen este aspecto de dos letras L. Para los brazos me guiaré de Super Sonic y cortaré un alambre que guardaremos. La tercera pieza irá trenzada desde una de las piernas para subir y formar el torso y haré el corte final a media cabeza de Sonic X. El segundo alambre que habíamos reservado lo doblaré por la mitad para formar una hélice. Este quedará suelto pero lo mantendremos fijo y a buena altura con la ayuda del papel aluminio, con el cual también daremos un poco de volumen al torso. Oh, casi me olvido de la cabeza. Para ella formaré una esfera con papel aluminio justo al tamaño de la cabeza de Super Sonic. Todas estas referencias son para que nuestra escultura de Shadow mantenga proporción y tamaño similar a los Sonic que hemos hecho. Y así tendré un ejército de Sonics que me ayudarán a conquistar el mundo. Ahora la estoy fijando a la tabla con los tornillos bebé. Ya con la estructura fijada a la tabla, formaré una especie de sketch con plastilina. Comenzando con los enormes pies, puedes notar que la punta de estos es chata y ligeramente inclinada. Con el cúter cortaré de forma curvada la parte trasera de los mismos. Esto servirá para ampliar el espacio entre la suela y el tacón. Con el mismo color formaré las manos, o algo que se le parece, y es que no daré mucho detalle. La primera será una especie de puño medio cuadrado y solo le añadiremos un pepino a modo de pulgar. Para la segunda mano repetiré lo del pulgar, pero tendrá más dedos y será mucho más plana que la anterior porque estará abierta. Notarás que he pellizcado la palma para obtener los dedos restantes, a excepción del último. Ahora con negro cubriré la esfera que representa la cabeza y añadiré con piezas separadas del mismo color la boca y una tira delgada a modo de uniceja. Nada de esto irá muy empalmado o pegado para poder separar después las piezas. Arriba de la ceja agregaré esta porción de negro que nos abrirá camino a estos largos conos que simulan ser las púas que salen de su cabeza. Colocaré 4 conos más en los laterales, siendo un total de 6. Como nariz temporal colocaré este pequeño pepino y para sus orejas formaré una especie de conos bastante triangulares. Ahora, por absurdo que parezca, voy a retirar todas las piezas, pero no te preocupes, vamos a reservarlas para después. Es momento de pintar la base en la que usaré pintura lavable de color rojo, negro y café. Y aprovechando la irregularidad de la tabla, agregaré el color más oscuro en las hendiduras para un efecto de grietas. Ha quedado de lujo y esta pintura seca muy rápido, así que con plastilina negra formaré esta especie de medias donas y una base con color rojo a modo de tacones. Ya que colocamos estas piezas, cubriré la parte frontal con un poco de rojo. Regresamos a las piezas blancas que eran los pies y los colocaremos solo para ubicar una línea guía alrededor de estos. Puedes ver que comencé con un palillo, pero el cúter es más preciso y además con este cortamos la parte frontal y un poco de la parte trasera.
formaré una tira muy larga con plastilina roja y la aplanaré con la ayuda de la regla de metal. Con esta cubriré la parte frontal de la suela y guardaré el resto para después. Con color negro uniré la parte del talón con el empeine blanco, pero antes de colocarlo definitivamente agregaré una tira roja a modo de suela. En la punta añadiré un trapecio muy delgado con negro. Así, con amarillo formaré una tira delgada a la cual le daremos forma de anillo y poder colocarla en la punta del zapato. Volveremos por la tira roja y vamos a colocarla alrededor de la parte blanca, simulando la suela del zapato. Puedes ver que la tira pasa sobre el trapecio negro y el anillo amarillo. Habrá que repetir todos los pasos para obtener el zapato que falta. Con el resto de la tira roja formaré unas tiras más pequeñas que añadiremos a la suela del talón para hacerla más alta y curvada. Aún no terminamos los zapatos, pero subiremos al cuerpo de Shadow para cubrir casi todo con plastilina negra. Ya habiendo empalmado todo muy bien, agregaré este pequeño cono aplanado que será la cola y lo voy a pegar muy bien al cuerpo con la barra de silicón. Con la punta afilada de un palito de brochetas y sobre las piernas haré muchas líneas no muy profundas para un discreto efecto de pelaje. Con color rojo haré una nueva tira plana. De esta cortaré dos pequeñas secciones y las curvaré para que puedan ir alrededor de las piernas. Repetiré lo anterior pero con plastilina negra para formar una tira más angosta. Ya con dos tiras rojas y dos negras aplastaré las orillas de estas. Con un palillo haré estas marcas en una de las tiras rojas y la colocaré alrededor de la pierna. Por la parte trasera añadiré una tira negra. Con amarillo y naranja formaré un color cercano al dorado y haré una tira larga que presionaré solo un poco contra la superficie. Esto nos dará una tira con un lado curvo y un lado plano. Después solo hay que colocar una sección alrededor de la pierna justo debajo de las tiras roja y negra. Con rojo formaré una tira muy delgada que terminará en punta y la aplanaremos un poco. Después la colocaré en el lateral de la pierna. Cubriremos el resto del alambre con plastilina negra, claro, dejando libre el espacio para colocar las manos. Con más negro formaré estas dos delgadas y pequeñas aletas de tiburón que colocaré en la espalda de Shadow. El área es muy pequeña, así que me ayudaré de la barra de silicón para empalmar todo. Pasemos a las manos y creo que es lo más difícil, pero también lo que más me gusta hacer. Como puedes ver, inicié con el puño cerrado, empalmando el pulgar que le habíamos hecho. En la parte frontal le daré un aspecto más cuadrado para ahí formar los dedos cerrados y con un palillo marcaré la división de estos, al igual que algunas líneas en la palma y los laterales. Ya con esto usaré el cúter para cortar y dar profundidad, pero la plastilina se ha puesto blanda y es difícil hacer cortes. Para enfriarla, la colocaré en un recipiente de agua fresca. Con esto será más fácil hacer cortes precisos en la plastilina. Puedes ver que guiándome de las líneas y formas, solo necesito hacer algunos cortes para afinar el puño. Al final, solo hace falta acomodar el pulgar sobre los dedos. Para la segunda mano, la que está abierta, puedes ver que me he guiado de mis propias manos para saber cómo luce una en realidad. Lo principal aquí es afinar los dedos en cuanto a forma y tamaño. Después con el palillo marcaré las líneas guía en la palma y con el cúter quitaré los excesos y daré un aspecto más afilado. Ya listas ambas manos, las colocaré en los alambres de los brazos y para formar los guantes repetiré el proceso que llevé a cabo en la parte superior de los zapatos. En este punto recordé hacer el efecto de pelaje en los brazos y el torso. Y para terminar con el primer brazo, coloqué la franja delgada de color rojo como hicimos en las piernas. Solo queda repetir el proceso para obtener el segundo brazo. Para no manchar la base de madera, colocaré el plástico transparente como protección y con la ayuda del barniz de uñas le daremos un efecto de brillo a la suela de sus zapatos y también a los anillos amarillos. Mira ese efecto de brillo, ha quedado genial. Ahora con el cúter haré algunas líneas en las suelas de sus zapatos para un efecto de raspones o desgaste. Subimos a la cabeza, retiramos la pieza de la boca, las orejas y con el cúter marcaré la zona de los ojos, retirando la plastilina negra hasta llegar al aluminio. Esta zona hueca la rellenaremos con plastilina blanca. Si esta sobresale mucho, quitaremos el exceso con el cúter.
Después cubriremos la zona blanca con el barniz de uñas. Ya que este ha secado y quedado muy brillante, colocaré de nuevo las piezas para poder ubicar los iris adecuadamente, para los cuales usaré color rojo, y con 2 pequeñísimas porciones formaré estos óvalos muy planos, los cuales serán semicubiertos por el entrecejo. Después, con 2 porciones mucho más pequeñas de color negro, haré las pupilas con una forma muy similar e igualmente planos. Al completarlos, también cubriré esta parte con el barniz. Ya podemos empalmar muy bien el área alrededor de los ojos y las púas que salen de su cabeza. Podemos hacerlo solo con los dedos, pero la barra de silicón nos ayudará a llegar a esas zonas más estrechas. Con el cúter y un palillo afinaré el entrecejo. ¿Recuerdan la pieza que hicimos para la boca? Bueno, vamos a intentar replicarla pero con plastilina color durazno, y aunque no quede muy perfecta a la primera, podremos afinarla y reducir su tamaño con el cúter. Pasamos a las orejas y las haremos más puntiagudas con el cúter. También quitaré un poco de la plastilina en la parte frontal para hacer una cavidad que llenaremos con color durazno. Para esto formaré una especie de triángulos muy planos y los introduciré en el espacio. Una vez listas, podemos colocarlas en su lugar y pegarlas muy bien a la cabeza. Con un poco de rojo haré una tira muy delgada y colocaré la punta de esta en la orilla del ojo, repitiendo el proceso en ambos ojos. Ya podemos colocar de vuelta la boca y con los dedos vamos a eliminar todas las imperfecciones y líneas de corte. Para el pelaje en su pecho vamos a formar un triángulo con esquinas redondeadas y con un palillo marcaré algunas líneas que me servirán de guía. Después, con el cúter cortaré alrededor de dichas líneas. Las puntas o mechones que han quedado las alargaré un poco con los dedos y con el palillo haré muchas líneas más. Ahora solo queda colocar el pelaje en el pecho, ahí lo retocaré un poco. Bajamos a los zapatos y con el marcador plateado pintaré las esquinas y haré algunas líneas a modo de raspones. Para la nariz formaré un pequeño pepino que se hace más puntiagudo en la base. Hay que colocarla con mucho cuidado. Formaré la boca marcando una línea muy profunda con un palillo y afinaré la plastilina del exterior con el dedo. Con el lapicero de gel blanco le añadiré más brillo a los ojos. Colocaré la cabeza, pero aún no terminamos. Vamos a continuar el sutil efecto de pelaje en todas las zonas negras de esta última pieza. Por último, formaré unas tiras delgadas con plastilina roja y las cortaré para quedar con una forma ovalada como pequeñas hojitas, que colocaré sobre las púas de su cabeza. La última de ellas será mucho más grande y la pondremos en la púa del medio. Y así terminamos esta épica escultura de Una épica escultura... Una épica escultura... Te voy a... Dale like a este video si quieres que Shadow se detenga. Bien, lo hemos logrado. Esta escultura me ha fascinado y creo que es mi favorita hasta el momento. ¿Es también la tuya? Mi parte favorita son las líneas rojas, los zapatos con efecto metálico y los anillos brillantes. Te invito a comentar cuál fue tu parte favorita. Y recuerda que si quieres que hagamos a Silver, Amy o Knuckles, este video debe llegar a los 50,000 likes. Así que si te ha gustado el video, la escultura o quieres ver más Universo Sonic en el canal, dale pulgar arriba a Shadow. También puedes dejar un comentario para votar por tu personaje favorito del Universo Sonic. Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mi canal de gameplays Juégame Un, en el que hago directos seguido, y el día de hoy estaré jugando Sonic Forces, episodio de Shadow en vivo. No es miedo, es que he venido corriendo hasta que... Si quieres ver el episodio de Shadow en el juego de Sonic Forces, pásate hoy por mi canal Juégame Un, te dejaré un enlace en la descripción y una pantalla final. Claro, y también puedes pasarte por mis esculturas de Super Sonic y Hulk con las gemas del infinito.